Aínda que o día do libro sexa só un, é importante manter o hábito da lectura durante todo o ano. Por iso, hoxe é boa ocasión para lembrar como celebraron os alumnos de Carmelitas o día do libro cos seus títulos favoritos. Se tes dúbidas de como utilizar ben os inhaladores nos máis pequenos, préstalle atención aos consellos que ches dan os doutores Olga Fernández e José Villanuevas no Escola de Familias desta semana. Hola, hoy creo que va a ser muy interesante porque muchos niños utilizan inhaladores con cámara, son muchos los procesos en que nosotros lo indicamos y es muy importante el hacerlo bien para que el medicamento llegue a los pulmones y sea efectivo. Entonces estamos aquí con el doctor Villanueva que nos lo va a explicar correctamente, le va a explicar a los papás cómo deben hacerlo. Hola, buenos días. Bueno, todavía en algunos momentos nos encontramos en nuestras consultas o en el servicio de urgencias niños que utilizan inhaladores por diferentes motivos, ya bien sean asmáticos o incluso no siendo asmáticos, que cogen alguna infección vírica y desencadena pues una bronquitis, que todavía utilizan el inhalador de manera directa, es decir, sin utilizar una cámara.
Entonces ya vaya por delante que siempre en los niños hay que utilizar cámara espaciadora para el empleo de los inhaladores. Los inhaladores clásicos, como ya los papás conocen, como puede ser el Ventolin o algún corticoide, etc. Entonces, para utilizar las cámaras vamos a hablar de, no vamos a mencionar las marcas ni nada, cada uno pues ya el pediatra recomienda la que crea más oportuna, diferenciar sobre todo pues según las edades dos tamaños. Para niños menores de 4 o 6 años, yo diría que sobre todo menores de 6 años, utilizamos una cámara de este tamaño, una cámara pequeña, con una mascarilla pequeñita para los niños cuando son recién nacidos y los primeros meses de vida. Entonces aconsejamos poner al niño sentadito, agitamos siempre el inhalador previamente, lo colocamos en la cámara y le damos una pulsación al inhalador y sujetamos así al niño y contamos. Se recomienda contar mínimo hasta 10 y a veces pues yo recomiendo contar un poquito más porque a veces hay niños que aguantan la respiración unos más que otros y debemos ver que tengan un poquito de dinámica respiratoria y así vamos contando entre 10 y 20, luego descansamos un medio minutito, incluso un minutito y repetimos la maniobra, damos otra pulsación y volvemos a contar entre 10 y 20. Y si son más pulsaciones recomendadas por el pediatra, pues seguiríamos con la misma dinámica. Un inciso, yo siempre digo mucho, le insisto mucho a los padres, porque como no agiten mucho, lo que va a la cámara es el propelente, no el medicamento. Entonces, siempre agitar mucho antes de hacer la pulsación. Correcto. Después, si el niño ya es más mayorcito, pues lógicamente tenemos que asegurarnos de que la mascarilla también es más grande y le cubre lo que es boca y nariz. Entonces, a veces hay niños que están utilizando todavía la mascarilla pequeñita y ellos ya son más mayores y no es lo más adecuado. Esto hablamos de niños, como comentábamos, hasta 4, yo diría que se puede incluso extender hasta los 6 años. Una vez que ya el niño llega a los 6 años, ya lógicamente su capacidad pulmonar es mayor, moviliza más aire y debemos de utilizar ya cámaras, como veis, más grandes. Esta cámara nos vale para cualquier niño mayor de 6 años, incluso hasta que llegue a adolescente. Entonces, el uso es muy sencillo, ya estos niños coordinan mejor la respiración, con lo cual hacemos la misma dinámica de agitar el inhalador, lo colocamos en la cámara y luego el niño hace esa dinámica respiratoria, coger aire, inspirar y expirar el aire y debe de hacer unas 10 respiraciones. Con cada pulsación del inhalador, 10 respiraciones. Y eso ya nos vale hasta que lleguen adolescentes. Y luego ya dispondríamos de lo que es el polvo seco, que son dispositivos, por ejemplo el Turbo Haler. Cogemos aire y lo echamos, o el AccuHaler, son dispositivos de polvo seco que ya utilizarían los niños llegando ya más o menos cerca de la adolescencia, que ya no tienen que andar utilizando cámaras porque aprovechan mejor llegan más partículas a lo que es las vías respiratorias con ese dispositivo de polvo seco. Entonces, concluyendo un poquito, lo que vamos a decir es que todos los niños que usen inhalador clásico, Ventolin, corticoides, deben de utilizar cámara espaciadora de tamaño adecuado, con la mascarilla adecuada, la técnica adecuada, y luego después, ya cuando lleguen pues a la edad más, como comentamos, más avanzada, pues ya utilizar el polvo seco. Sí, muy bien. Yo lo único que quería aquí añadir es un poco explicar, porque para que los padres entiendan por qué utilizamos los nebulizadores y las cámaras y los inhaladores. Entonces aquí tendríamos que sería esto también, un pulmón normal. Aquí tendríamos un pulmón inflamado, que es la segunda foto, que sería esto, y aquí ya tendríamos un niño, pues cuando ya notáis los pitidos, las sibilancias, que no respira porque el paso de aire es muy estrecho. Entonces, todo esto que vamos a hacer con todo esto, desinflamar. Y luego sería todo al revés, ir quitando las fases donde se produce, aquí ya haría el edema, quitaríamos el edema para tratar de volver al bronquio normal. Entonces, esto se utiliza para expandir el bronquio y para quitar el edema y que el niño pueda respirar. Es un poco explicar cómo es la técnica. Y ahora, bueno, tendremos otra segunda charla con el doctor Villanueva, porque quiero también que me explique un poco cómo debe ser la relación médico y paciente, porque para los pediatras, para nosotros es muy importante tener esa relación. Bueno, pues creo que es un tema importante, Olga. Yo
tengo ganas ya de comentarlo. Es decir, lo que es la relación médico-paciente, lógicamente en pediatría es diferente a lo que es la medicina del adulto, donde hay una relación estrecha y directa entre el médico y lo que es el paciente, pero nosotros, cuando hablamos de relación médico-paciente en pediatría, en la mayoría de los casos hablamos de la relación con los padres, no ya con el paciente que es el niño, hablamos sobre todo de niños pequeños. Eso cambia lógicamente cuando son adolescentes, que ya prácticamente podemos hacer una relación estrecha con ellos. Entonces, el tema está en que debemos de pensar que aquí hay una responsabilidad compartida, donde el médico, nosotros hacemos una valoración del niño en un momento determinado, con un diagnóstico en ese momento, pero las enfermedades son dinámicas, es decir, es un proceso dinámico que van avanzando y van evolucionando. Y ahí es donde juegan un papel muy importante los padres. Ellos deben de tener una información muy importante que nos tienen que transmitir, y cuando ellos ven que la evolución en el domicilio no es la adecuada, no se deben de quedar con ese primer diagnóstico, sino que deben de acudir de nuevo a su pediatra, al centro hospitalario, etcétera, y darle seguimiento, porque, como comentamos, las enfermedades evolucionan, a veces evolucionan favorablemente y en otras ocasiones no, con lo cual responsabilidad compartida de los padres, de los pediatras, y trabajar en equipo y conjuntamente, con lo cual creo que es un tema muy, muy importante. Sí, de todas formas siempre hay un dicho que se dice que si lo decimos con respecto al pediatra, decimos el tercer pediatra es el mejor, porque el primero ve al niño, pero lo ve de una forma pues con muy pocos síntomas, empezando una enfermedad que todavía no ha dado la cara. Lo va a ver el segundo y ya empieza a tener síntomas, pero todavía no da la cara, pues no sabemos qué es lo que puede ser, qué es por dónde puede derivar. Y el tercero se encuentra con un cuadro florido y es el que va a hacer el diagnóstico. Entonces, con respecto a eso, es que nosotros tenemos que estar muy pendientes del niño y de cómo evoluciona, y serán los padres los que nos tienen que dar pues toda una serie de datos y estar en contacto con nosotros para ver la evolución. Tal cual, me parece perfecto. Bueno, pues entonces, eso es lo que queríamos comentar. Entonces eso es un poco lo que queremos decir a los padres, que estén siempre muy en relación con el pediatra, muy comentando todo con respecto a la enfermedad del niño, y que el contacto sea muy directo y muy fluido. Y bueno, y pues en principio nada más. Pues yo creo que con esto espero que os quede todo pues más o menos claro. Hasta la próxima semana. E ata aquí chegamos no xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns pouquiños días con moita máis diversión. E mentres lembra que podes enviarnos as actividades do teu cole ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.